Bueno, acá seguimos comentando qué es el Club Político Argentino y lo hacemos porque pronto va a festejar en estos días, está conmemorando en una fecha un poco arbitraria que elegimos sus 10 años de existencia. Pasamos el chivo de paso, el anuncio 26 de abril, 26 6 de de la abril. tarde, Palacio San Miguel. Exactamente. Así es. Donde haremos vendrá una persona del exterior, un politólogo brasileño, a charlar con nosotros y demás, y se van a ir discutiendo los temas de la política, pero sobre todo vamos a festejar el seguir juntos y el haber crecido en un país que siempre te da para hablar de política, como no, y que siempre está necesitando la discusión, y que, bueno, esto lo estamos haciendo ahora con Vicente Palermo, que es quien lo preside, y Sabrina Imechet, que forma parte también de la comisión directiva. Graciela, ¿me Sí. permitís? Vos recién dijiste Dale. festejar de seguir creciendo. ¿Por qué consideran que otros colectivos de pensamiento, no sé si es pomposa la palabra, pero recién preguntaban, carta abierta, ¿sigue, no sigue? Podríamos sumar a Plataforma 2012. ¿Por qué se desinflaron? ¿Tienen que ver con un momento del país? ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo lo ven? Porque en la esfera pública claramente, digo, no hay pronunciamientos, por lo menos. Bueno, con Carta Abierta, que me disculpen mis amigos de Carta Abierta, pero simplificando las cosas, el problema es que estaban tan jugados, digamos, a ser voceros hasta intelectuales orgánicos del kirchnerismo, que cuando el kirchnerismo entró en crisis, entraron en crisis ellos. Así pueden seguir reunidos, pero me parece que no han escrito ni una página, digamos. Entonces creo que, digamos, en el caso de Carta Abierta, la primera explicación facilonga es esta. Digamos, bueno, estaban embarcados ahí, y bueno, el barco chocó, como dicen, algunos chocaron la calecita y ellos se cayeron de la calecita. Ahora, en el caso de Plataforma 12, yo diría que no se desinfló, que cada tanto se emite. transformó, se creó un espacio que se llama espacio autónomo, no sé qué, son básicamente uno más, uno menos, son básicamente los mismos. Y son otra cosa, no tienen yo diría, la organicidad turbulenta que tenemos nosotros. Es un círculo más pequeño, me parece que más calmo, donde hay muchos más consensos y funcionan reuniéndose de vez en cuando para decir algo. Es curioso que festejemos que si llegamos a un consenso después de un largo trabajo, ¿no? Sí, Sabrina. sí. Sí, muchas veces entre nosotros surge la pregunta de cómo decidimos, ¿no? Una pregunta propia del mundo político, que nosotros como club nos vemos obligados a veces encarar. ¿Qué pasa con estos temas que son más ríspidos, que no estamos de acuerdo? ¿Alcanza con una mayoría? ¿Hay que seguir conversando hasta que haya un consenso? Y son cuestiones que nos planteamos permanentemente a medida que van surgiendo estos temas en los que no estamos de acuerdo, que por suerte son cada vez más y por suerte no debilitan al club. Cuando vos planteabas, Pablo, lo de en Carta Abierta, pensaba exactamente lo mismo que decía Tito. Era un colectivo absolutamente embarcado en una aventura oficialista, y cuando naufragó ese gobierno, tal vez siguen, digo, yo no puedo decir con certeza que Carta Abierta no existe más, pero ya no escuchamos de Carta Abierta, ya no son un actor en el espacio público. Como decía Graciela antes, me parece que todos pensamos que el club político va a seguir existiendo después de este gobierno y seguirá cambiando. ¿Cómo emite opinión pública el club, para contarle a los oyentes? ¿De qué modos? En general hay un mecanismo relativamente simple, pero a veces está en contextos diferentes. El mecanismo más simple es que llega a la comisión directiva, sea desde afuera de ella o sea desde dentro de ella, la idea es, ¿qué les parece si emitimos una declaración sobre este tema? Digamos, ¿no? Entonces eso se discute, se toma una decisión,
en una de esas ya hay un borrador que alguien dice, bueno, discutamos, pero sobre la base de un borrador, y eso se remite a los socios. Se recogen opiniones de los socios que no obligan a la comisión directiva, pero sí estamos obligados a recoger opiniones de los socios. Y entonces, finalmente, se llega a un texto final. A veces eso está antecedido, como fue el caso de la declaración sobre calidad institucional, que fue la última hasta ahora del club propiamente dicho, está antecedido por un debate muy fuerte. Pero ese debate no condicionó a la declaración, porque no se hizo en relación si hacemos o no una declaración. Se discutió a fondo el tema. Y después alguien dijo, bueno, hagamos una declaración. Bueno, adelante. Entonces, y ahí aparece el tema que dice, al que se refería Sabrina rápidamente, que me parece un tema fundamental, que hay que decidir cómo se decide. Hay temas, si yo te digo, bueno, vamos a ver, supongamos, Macri tendría que haberle pedido la renuncia a Triaca. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, votamos. Perfecto. Entonces, 5-4 o 7-6, no importa. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Si ganó, hacer la declaración se hace, no pasa nada. Pero si el tema es de otro nivel, que tiene que ver con cuestiones éticas más profundas, como por ejemplo, bueno, vamos a hacer una declaración sobre despenalización del aborto. Ahí no puede ganar una mayoría sobre una minoría. Entonces, algo dice, no, bueno, hay que llegar a un consenso. Bueno, pero el consenso es imposible. Entonces, que se vote y la mayoría gana. No, eso no vamos a pasar por encima a la minoría. No podemos pasar. No podemos votar como ciudadanos que los impuestos los paguen nada más que los que midan más de 1,80. No se puede hacer eso. Es decir, las minorías tienen que ser respetadas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, mayoría calificada. Bueno, por ahí estamos. En general evitamos hacer esas cosas. Pero también tenemos esta regla, porque en un documento uno puede estar de acuerdo con plantear el tema, pero eso no significa que esté en su totalidad de acuerdo con el modo en el que fue planteado. Claro. Entonces tenemos esta regla no escrita en la que nos comprometemos a acompañar los documentos toda vez que haya un 70% del documento con el que acordamos. También que me parece un ejercicio muy interesante poder firmar algunas cuestiones que no están en 100% en línea con lo que nosotros pensamos, pero que sin embargo en gran parte sí y cedemos una porción. Y además de lo que decía Tito sobre la expresión en los documentos, que es la expresión institucional clara, otra de las formas permanentes de expresión que tiene el club en el espacio público es mediante las notas de los muchos socios que escriben en los diarios, que visitan programas y explicitan su pertenencia al club. Y eso a mí me parece que es una forma muy interesante porque somos diferentes personas, cada uno piensa lo propio, que se identifican con el club político y que mostramos matices que muchas veces en un documento institucional no aparecen. Entonces, esa es, creo, la otra forma que tenemos de expresarnos como club, a través de la suma de las individualidades de sus socios. Y en ese sentido, con los temas por ahí más urticantes, más complejos, despenalización del aborto, si un socio quisiera firmar una nota de opinión en cualquier medio, ¿a favor o en contra? Desde claro, ya, sí. ¿Eso creen que comprometería de algún modo? Sí, todo lo que hacen los socios de un modo u otro compromete al club, pero el problema es de qué modo compromete al club. A ver, te doy otro ejemplo por absurdo. Si 5 socios o 50 socios deciden hacer una declaración en contra de la despenalización, comprometen al club tanto como nosotros que firmamos a favor de la despenalización, y está muy bien. Ahora, si 3 socios deciden hacer una declaración y en nombre del club, como socios, pero a título personal, a favor del racismo, eso está
beyond the pale. No se puede aceptar, hay que hacer algo. Bueno, probablemente expulsarlos, pero ¿entendés? Las cuestiones, eso no va a ocurrir. Estoy dando un ejemplo absurdo. Claro, acá es donde yo quería poner una cuestión. Hay algún filtro natural que tenemos, y es precisamente lo acaba de poner Vicente. Alguien que tenga antecedentes de expresiones racistas o de expresiones antidemocráticas o algún tipo de nivel de conexión con hechos de corrupción o lo que fuera, y no va a entrar al club, a menos que se desconozca, ¿no? Pero es difícil que ingrese. Están los textos. Están los textos, claro. Sí. Además, el club cada 2 años tiene elecciones, ¿no? Donde puede armarse lista y competir. De hecho, este año, a fin de año, nos toca otra vez. La gente no se muere por hacer muchas listas. Es mucho trabajo. Porque después es mucho trabajo ir adelante con las obligaciones que se toman. Pero bueno, existe esa posibilidad. No es que somos para siempre los que estamos en la parte de la comisión directiva. Yo realmente había notado el tema de las elecciones, porque creo que también es importante saber que no es una cuestión de elección, de que nos elegimos por amistad o por similitud de pensamiento y de ahí se conduce. No, sí, no fuimos ungidos por la divina. No, lo que pasa, yo creo que más o menos a los 4 años, o sea, 2008 al 12, al 2012, a los 4 años, a un grupito de socios, entre los cuales yo ciertamente no me contaba, se le ocurrió decir, bueno, vamos a formalizar nuestra existencia, vamos a convertirnos en una asociación civil sin fines de lucro. Y yo les dije, ¿para qué? Están locos. Además, eso es muchísimo trabajo. No cuenten conmigo. Bueno, no me convencieron, me impusieron la voluntad y fueron varios años de trabajo en el cual yo, la verdad, confieso haber participado poco y nada. Pero ahora somos y estamos obligados por esos estatutos, digamos. Claro. Entre otras cosas, por supuesto, sí estamos obligados a algo que es muy sano, que es lo de hacer las elecciones. Sí. Yo creo que si uno le sigue incorporándose gente, ¿no? Y la vez pasada se incorporó un joven médico. Es decir, ¿no? El tema, primero que nada, no son solamente intelectuales. De hecho, yo no lo soy. Hay gente de la militancia política, hay psicoanalistas, hay médicos, hay gente que tiene distintas profesiones y le interesa la política y ver cómo se desarrolla. Y hace poco me decía un integrante nuevo, joven, médico, dice, ¿cómo me interesan? Porque son todos temas que yo discutía conmigo mismo o con quien leía, pero ahora puedo discutir, todavía no abrió la boca, pero escucha cómo discuten los demás. Y si a mí, por ejemplo, el tema de la reforma laboral me importa mucho, bueno, porque vamos eligiendo distintos temas para ir discutiendo, que tienen una importancia en lo que es la construcción de las instituciones. Básicamente creo que nuestra gran preocupación es las instituciones, ¿no? Sí. No sé vos qué opinás. Sí, absolutamente. Me parece que ahí es el lugar en donde todos coincidimos. Estamos preocupados por preservar las instituciones y otra cosa que pensaba hace un rato es por qué formamos parte del club. Si bien hay muchas personas, muchos socios del club que también forman parte de un partido político o bien ocupan cargos en la función pública, me parece que también el club es un lugar en el cual nosotros tenemos una contención que sentimos que los partidos políticos ya no nos dan. Uh-huh. Y que hicimos de la falta virtud, me parece. Hoy en día muchísimos de nosotros nos sentimos mucho más cómodos estando en el club que lo que nos sentiríamos alineados dentro de un partido político. Pero creo que la existencia del club también forma parte de una crisis mucho más general de la política argentina, que tiene que ver con eso, con que muchas personas con militancia
militancia previa o no, ya no quieran formar parte de ámbitos partidarios y que crean que la apuesta por lo político tiene que asumirse desde lugares más amplios. Y voy a usar la palabra transversales. Sí. De hecho, Frené. En la comisión directiva no actúan gente que sea funcionaria del gobierno. Por el tiempo que es funcionaria no está en la comisión directiva. Sí, Pablo. Por poner un corte etario completamente Mejor no hablemos de eso. Bueno. ¿Por qué creen que, por ejemplo, no hay dentro del club menores de 35 años? Yo ya estoy exceptuado de eso, estoy arriba. Pero ¿por qué lo consideran un valor que se pudiesen incorporar jóvenes al club? Bueno, ¿Lo pensaron, algún mecanismo lo para poder pensamos. atraerlos? Mira, lo primero que yo pensé, porque cuando por primera vez se planteó ese tema, así informalmente, es bueno, ¿por qué no me lo habré preguntado? Y lo segundo que pensé, mirando o pensando en Sabrina, en Alexander Gumenel, en Damián Toski, es, estos chicos son jóvenes, pero están, no hay una juventud del club. Son socios del club como cualquiera. Simplemente tienen 20 años menos, 30 años menos, algunos. Punto. Yo me acuerdo Punto, que cuando ¿no? me convocaron al club, la persona que me invitó a participar me dijo, y vendría muy bien que vengas vos que sos mujer y joven. y yo acepté esa invitación porque me interesaba formar parte del club, pero la verdad es que lo Te de hizo joven ruido. lo vivo de forma transitoria y lo de mujer de forma inevitable. Entonces digo, me hubiera gustado más que me dijera, bueno, a Por tu partir de cabeza. ciertas charlas que tuvimos me parece que puede ser interesante que Claro. estés. Pero sí está claro, digo, el club es es un lugar en donde hay pocos jóvenes, creo que hay muchos más jóvenes que los que Hay más, vemos, hay creo más, que sí. ya estamos Y están setea- viniendo. están Y viniendo participan, jóvenes, están incluso. participando, Lucas. sí. Lucas Martín, por Sí, ejemplo, sí, participa sí, sí. a lo bestia. En la última reunión de socios había un sí. porcentaje de jóvenes que es menor, es cierto, pero somos Sí, muchos sí. más jóvenes que antes. Yo no veo un valor de por sí en la juventud. Bueno, hay un valor en la concreto que es la Práctico. continuidad. Bueno, ¿no? absolutamente. Ya, Ese es otro desde tema ya. ya también. Y la vuelvo energía, a poner muchachos. un poco de cinismo, si me perdona Graciela, en el tema. Hay muchos entre nosotros que simplemente se han jubilado y entonces, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? Y, esto es una buena oferta, una buena posibilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Y que muchas veces los jóvenes también sentimos que nos excede en ese Claro, sentido, porque claro. el compromiso de seguir Claro. discusiones, de participar en las discusiones, Sí, demanda claro, una cantidad claro. de tiempo De que que con no un tiene. trabajo de 10 horas y Más atender a una hija. familia es Claro, difícil de seguir, claro. pero me parece que naturalmente se está, también hay muchas personas dentro del club muy preocupadas por hacer sentir muy cómodos a aquellos que tenemos Sí, menos experiencia, sí, sí. y eso a mí me parece importantísimo. No, digo, Y porque eso de la quizá- experiencia tiene, te doy un ejemplo nada más, te podría dar un montón, pero sí, de un señor que es amigo, pero no vino, ni siquiera le pedí yo que viniera, vino por otro lado. Es amigo y que se jubiló y bueno, tiene mucho tiempo libre. Y es el que más sabe, uno de los que más sabe en el mundo entero sobre control y organización de procesos electorales. Claro. ¿No? Que es Horacio Boneo. Así es. Y el tipo cuando habla poco, pero cuando habla, realmente es utilísimo lo que dice. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es en todos estos sentidos es que es el club. Lo que decía Sabrina hace un ratito, que a mí a veces me lo dicen y me asusta un poco en el momento, cuando dice, encontré el lugar que yo precisaba. Es como diciendo, mira, estoy como turco en la neblina políticamente, Claro. en este país. Estoy como turco en la neblina, entonces, y de repente encuentro un faro. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces quiero estar ahí. Entonces, eso Que es no un club. pretende alinearte. No que te- no no, pretende claro, alinearte. que no te porque pretende- no. ya hablando de temas concretos, por ejemplo, yo tengo un nieto que está haciendo ciencias económicas y cada vez que se arma una discusión entre todos los economistas,
que generalmente son aportes, yo las saco aparte, le armo un documento y se lo mando. Porque quienes están son de primer nivel. Claro. Y cuando discuten de buena fe y no están defendiendo posiciones políticas, sino que están hablando, algunos desde lo académico y otros desde lo práctico, sobre el tema de economía. Con las diferencias, te lo digo como un ejemplo, ¿no? No, pero es interesantísimo, digo, es una de las cosas que creo que nos aporta a todos del club. Hay personas muy diversas con formaciones y experiencias muy diversas y todos aprendemos mucho. Digo, el caso de los economistas es clarísimo en ese sentido. Todos los que no sabemos nada de economía, es fantástico poder leer las discusiones en el club y aprender un poco. Y además porque ellos se obligan a usar otro lenguaje, un poquito, no es que, pero un poco lo consiguen. Yo cuando planteaba el tema de la juventud, desde ya que considero que hay jóvenes con cabezas viejas y al revés, pero sí es cierto que quizás hay algunos debates donde los jóvenes están llevando, digamos, son punta de lanza. Pensaba, por ejemplo, el tema de la tecnología, Big Data y cómo atraviesa hoy a la política, las políticas de diversidad sexual, de empoderamiento de la mujer. Por lo general, por ejemplo, en las marchas del 8M, etcétera, se ven chicas jóvenes o, digo, adolescentes. ¿Sabes cuál es la cabeza más joven para mí que tiene el club? Graciela. Sí, no, bueno, lo digo ciertamente y lo diría en cualquier otro espacio si no estuviera acá. Me parece que la juventud tiene que ver... La juventud a mí me parece positiva toda vez que tiene que ver con un conjunto de valores, con un conjunto de ideas y con una forma de encarar la vida. Cuando eso es algo etario, digo, muchas veces nada, esto se da en la gente que tiene pocos años, 20, 30, 40, pero muchas veces no. A mí la juventud me parece un valor en sí mismo, pero lo que quiero decir es, el club es un buen ejemplo y Graciela justamente lo representa perfectamente de qué significa ser joven poder y estar innovar, renovarse. Claro, poder discutir todo lo que está tomado como dado, poder pensar diferente, poder pensar fuera de la caja. Me parece que cuando hablamos de juventud hablamos de eso. Y bueno, no siempre son los que tienen 20 y pico o 30 y pico lo que lo hacen. No hay más que ver en la última marcha de 8M como una movilización que llevaba mujeres y hombres de todas las edades. Además terminó con un discurso chiquitito, que te la podía haber hecho un viejo de 90 años, ¿no? Antiguo, conservador, sectario, que desvirtúa. Y estaba una persona relativamente joven leyéndolo. Sí. Tiene razón, me parece que ni ser viejo necesita hacer exactamente lo mismo, sea quien sea, ni sabio, los hay muy estúpidos, ni tampoco ser joven. Tal vez lo interesante del ser joven es que, a pesar de tener certezas de apuño muchas veces, por ahí la vida le sacude las certezas y se puede preguntar. Yo creo que eso es importante. A mí me parece, ayer, yo nunca veo televisión, pero a veces estoy en lo de mi hija, qué sé yo, y yo le digo que siempre que llego le digo, bueno, pones 678, ¿no? No está más 678. Está un poco antiguo vos. Sí. Pero bueno, voy a hacer nombre. Nielsen, ex secretario de Finanzas, ¿no? Entonces lo llamaron a un programa, dos periodistas cuyos nombres no me acuerdo, y era increíble la soberbia y la certeza con la que pontificaba este señor. Y entonces nos explicaba a todos que estaba muy mal esto de que las elecciones fueran cada 2 años y cada 4 años las presidenciales, porque estábamos en campaña permanente, que es un tema totalmente legítimo, pero entonces él decía que había que hacer una reforma y pasar a los 6 años, volver a los 6 años porque esa era la solución. Como si esa fuera una solución. Como entonces, si lo hubiera sido. Hacerle pensar a la gente, mira, cada formato tiene sus virtudes y sus desventajas y peligros. No es que 6 años está todo bien, porque 6 años, si descubrís a los 2 años que el presidente es un calambre, te lo tenés que aguantar 4 años más. Así es. Entonces, pero no, a él no se le ocurre. El tipo bajaba línea
desde su verdad, desde su pedestal, y no te hace pensar, el pobre tipo que está ahí comiendo una ensalada, que no sabe de ciencia política y no, Sí, ahí no tiene tiene razón. por qué... Claro, Porque ahora ya encima sé le habla del gasto. sé cuál es la verdad. Ahora ya sé cuál es la verdad. No, eso no ayuda. Nos escucho pensar y está claro que todos sentimos un cariño muy grande por el club y creo que si es así es por esto que dice Tito. El club es lo contrario a eso, es lo contrario al dogmatismo. Es un lugar que nos ayuda a pensar, que nos obliga a pensar, porque muchas veces tenemos una sensación, un sentimiento. Y además con mucho respeto. Y tenemos que forzarnos en hacerlo argumento, esa sensación, totalmente. porque tenemos que debatir con los otros, porque tenemos que tratar de convencerlos, porque tenemos que... Y eso es un ejercicio que todos valoramos mucho. Bueno, yo les agradezco que hayan Sí, estado. El homenaje que yo hago al club, que les hago a ustedes por participar, no es solamente un acto de complacencia. Ojalá se extendiera, pero ojalá hubiera muchos otros espacios donde se pudiera discutir de la misma manera. Cuando recién Sabrina decía, hay que argumentar, lo que no admitimos es la descalificación para enfrentar al otro. No sirve la descalificación. Yo a ustedes, los oyentes, les agradezco mucho que nos hayan seguido, como siempre. Les digo hasta el próximo domingo y quédese en el dial, porque viene Gustavo Mura con la otra mirada que vale la pena.